El caso particular de Nueva Orleans es una metáfora también, es un laboratorio para ver lo que pasa cuando una ciudad masivamente ocupada es afectada por un cambio climático abrupto, por un asunto natural abrupto. En este caso, lo sabemos, el huracán Katrina. En el año 2005, el huracán Katrina pues logra una categoría 6 en la escala de medición de huracanes, en donde la sexta es la más alta, en el Caribe. Se va por todo el Golfo de México y se estrella con fuerza en esta región del sur norteamericano. Eh, Nueva Orleans es la capital de Luisiana, un estado, digamos, culturalmente importante, pero también socialmente marcado por las diferencias raciales en los Estados Unidos. Estamos hablando de un país que está escindido, dividido entre los blancos de origen europeo, sajones, y todos los demás, los negros, los latinos y otras comunidades. Pero con los negros hay, digamos, una lucha racial bien importante en toda su historia, que además se ha visto avivada en los últimos meses por un par de asesinatos de la policía a personas afrodescendientes. En el caso de este desastre social, porque fue un desastre social, Katrina en Nueva Orleans, pasan varias cosas. Llega el huracán con tremendas lluvias, con tremendas inundaciones, colapsa la ciudad, las vías de ingreso y de salida de la ciudad quedan completamente cerradas, no hay cómo ayudar a las personas que están allí, mucha gente muere ahogada, la ciudad como tal queda sumergida alrededor de 7 metros bajo las aguas salobres de esa región de los pantanos norteamericanos, de esta parte de Luisiana. Pero además viene entonces no solamente el problema de los sobrevivientes, de qué hago para ser rescatado, para retomar mi vida, sino que los primeros días son desastrosos. Hay asaltos, asesinatos, violaciones, robo a mano armada a supermercados, a grandes tiendas y almacenes. Y el hurto allí no es solamente por alimentos o productos de primera necesidad, sino todo tipo de productos. Eso ocurrió en Nueva Orleans, pero también lo hemos visto en nuestro medio. No supondría que la gente ataca un supermercado para robar comida porque tiene hambre, pero esencialmente sacan televisores, sacan equipos de sonido, sacan productos que no se pueden consumir en términos de alimentos, sino que son de otro orden. Entonces, estamos hablando de un caos social. El Estado norteamericano, el Estado de Luisiana, manda a la Guardia Nacional y a la policía a enfrentar la situación y pide que además disparen a matar si es necesario. Y sin embargo, no lo pueden controlar. La situación se sale de control total y termina en un caos social absoluto en donde no hay norma, en donde no hay ley, en donde no hay elemento social, religioso, político que sea respetado. Y por supuesto, blancos contra negros y negros contra blancos en un ambiente de caos espantoso. Realmente el gran problema de Katrina no fue la inundación, fue la imposibilidad del Estado norteamericano para reconstruir socialmente lo que se había dañado. Y ese daño fue además de largo plazo. Hoy en día, 15 años después de Katrina, todavía tenemos un montón de problemas que se mantienen. Y zonas completas de Nueva Orleans que no pudieron ser nuevamente colonizadas o que no fueron reconstruidas. Las vidas que se perdieron no fueron solamente por la inundación, sino por todos los desastres que vinieron después. La gente armada salía a defenderse, pero también a robar. Y hubo muchos muertos. El Coliseo Central de la ciudad fue utilizado como cárcel para más de 700 presos, pero además tampoco se pudo controlar ese lugar. Y estamos hablando
de un país en donde la policía tiene toda la autoridad del caso y utiliza la fuerza sin mediar, y de la Guardia Nacional, que es un ejército preparado, también con todas las condiciones para actuar. Si una situación similar ocurriera en alguno de los países del trópico, pues la situación sería muchísimo más grave. En Haití, por ejemplo, el caso del que ya les hablé, el terremoto, incluso hubo robo de niños, prostitución, trata internacional, hubo todo tipo de vejaciones y de crímenes que no necesariamente eran por alimentos. El clima permite y favorece que muchas de las prácticas más salvajes de los humanos salgan a la luz. Que prácticas que considerábamos ya eliminadas de la vida vuelvan. La esclavitud, el robo, las formas más salvajes de dominación regresen. Y entonces allí las políticas de Estado pierden efectividad. Las visiones incluso ideológicas o religiosas se pierden. Y es allí entonces cuando hablamos que los desastres naturales realmente nos llevan a catástrofes sociales. Cuando el clima se modifica, es la sociedad la que sufre y la que se transforma. Si hay una inundación en el Amazonas, la consideramos natural. No pasa nada. Es que llovió mucho y el Amazonas se desbordó y entonces inundó 20.000 kilómetros. ¡Ah, qué mal! No nos importa. Realmente nos tienen sin cuidado. Si por una inundación el río se sale de cauce y una ciudad es afectada, entonces el caos viene. Entonces no es el clima, es la sociedad la que sufre. Y aquí es importantísimo tenerlo en cuenta. Cuando el clima cambia, las catástrofes sociales ocurren. Y una catástrofe social es la ruptura de los valores, de las condiciones y de las prácticas comunes que nos permiten vivir en un lugar, a pesar de nuestras diferencias. Esas catástrofes sociales van en contra de todo lo que consideramos intocable en nuestras sociedades. Los niños, las mujeres, los ancianos, el patrimonio, todo eso pasa a un segundo lugar. Y no es solamente la supervivencia, sino el salvajismo lo que llega. Acuérdense de esa frase del barón de Rothschild: cuando haya sangre en las calles, compra propiedades. Eso es lo que ocurre en un momento de catástrofe social ocasionado por el cambio climático. Un cambio al que estamos expuestos y que, cuando pase esta pandemia, volverá a ser el pan de cada día.